Lunes 13 de diciembre, saludos señoras, señores, bienvenidos como cada día a este espacio, a esta revista de prensa, nuestro recorrido diario por las portadas de los periódicos que se editan en la provincia de Córdoba, Diario Córdoba, ABC de Córdoba, El Día de Córdoba y también, como siempre, la prensa digital. Hoy las portadas tienen una foto común y titulares cada una por un sitio. El Diario Córdoba, vamos con este primer vistazo a las portadas. El Diario Córdoba escoge para la apertura el tema del consumo navideño. Córdoba encara la Navidad con la cesta de la compra más cara. La foto para el partido de ayer, foto de Paco González, partido de ayer entre el Córdoba y el Panadería Pulido San Mateo, con la victoria rotunda, contundente del Córdoba. Fin de año en el Arcángel con goles 4-0. La foto, Viedma, Adrián Fuentes, Simo y Luis Redondo, celebran con Willy Ledesma el tanto del Pichichi del Córdoba ayer ante el Panadería Pulido. Diario ABC también escoge una fotografía del Córdoba para la apertura, como les decía. El Córdoba se da un festín en el Arcángel, ahí lo tienen, y el pie de foto titula: los jugadores del Córdoba se celebran uno de los 4 tantos que se marcaron ayer en el Arcángel. Una foto que es firmada por Valerio Merino, titular, como ven, para ámbito internacional. China que planta cara, dice, a Estados Unidos con una base militar en el Atlántico. El diario El Día, también foto de goles, de celebración de goles, fiesta y diversión, titula. Foto de Miguel Ángel Salas. Luismi, eufórico, se acerca a Willy para celebrar el primer tanto ayer ante el Panadería Pulido. El titular del diario El Día, también local, un parque empresarial de 45 hectáreas se ubicará junto a la base logística. Bueno, son las portadas. Vamos a este inicio a repasar, a analizar algunas de esas informaciones. El Diario Córdoba habla de consumo navideño, un titular que no deja de ser el habitual por estas fechas. Creo que es difícil que de año para año el coste de la cesta navideña baje de una Navidad para otra, quiero decir. Entonces, que haya un repunte como se reproduce en la página del Diario Córdoba no deja de sorprendernos. No es que nos agrade, pero no deja de sorprendernos. Es una información que firma Pilar Cobos y que, bueno, desglosa punto a punto algunos de los principales productos navideños. Por ejemplo, pues aumenta el precio en el gambón, aumenta el precio en el salmón, aumenta el precio en el bonito del norte. Baja, sin embargo, esta información, esta comparación que ha hecho entre el 6 de diciembre de este año y el del año pasado, o el 7 de este año y el 7 del año pasado, bajan, por ejemplo, el turrón, baja la dorada, baja los mejillones, baja el solomillo de ternera, en fin, baja el carbón de Reyes, los mantecados. En principio, no es que sea un descenso especialmente marcado. Hay, por ejemplo, algún dato más significativo. Por ejemplo, el kilo de uvas, que se estima que va a subir en torno a €1 este año con respecto al año anterior. Bueno, Facua y OCU, como es habitual, advierten del incremento de los precios y del impacto de las economías y, como siempre hacen, aconsejan que se anticipen en lo posible las compras. Ya poco anticipación hay, estamos hoy a día 13, queda apenas 10 días o 11 para la cena de Nochebuena y poco se puede anticipar ya, pero aún así no esperen al último día a bajar a por la caja de langostinos porque ahí sí que va a ser especialmente costosa. Por el resto, como les digo, es una subida que, si fuera la que señala este periódico en productos, está muy por encima desde el IPC, con subida del 9%, por ejemplo, en cuanto al ponche, o el 8% del gambón. No, el 8% no, el 3% del gambón. En fin, hay una serie de productos que suben especialmente, por circunstancias que fueran, y algunos otros que se mantienen en un precio más estabilizado. Como les digo, como siempre el consejo, primero, evitar la compra muy precipitada el último día donde no se puede escoger. Todavía estas fechas se puede elegir entre distintas marcas de bebida, por ejemplo, de cava, si les apetece, o de marisco, marisco congelado. Cuando se va acercando ya la comida de Nochebuena,
personas, todo ese tipo de precauciones o de prevenciones, pues se van a ver totalmente agotadas porque no va a haber manera de prevenir nada o de prever nada. También señala el diario Córdoba que no solamente son los consumos, también viviremos una final de año con los costes muy elevados en cuanto al carburante, por ejemplo, o a la electricidad. Tampoco nos va a sorprender, como le digo, que cada año el coste de vida aumente con respecto al anterior. Es verdad que llevamos una época de precios bastante contenidos, en los que el IPC estaba ahí menos del 1%, en esta ocasión sí que se va a ver muy señalado el tema de la subida del IPC de año para año, quizá tirando mucho o tirando sobre todo la electricidad del IPC, pero también a consecuencia de la subida de los carburantes, eso hace que se incrementen los precios de los productos porque cuesta más traerlos hasta nuestros domicilios. Por cierto, pequeño salto que voy a dar y luego vuelvo ahí. He leído en el diario, lo he leído en El Día creo, que 1 de cada 3 cordobeses pide comida a domicilio. Hablo en cuanto a los repartos, lo he leído en El Día. Comida a domicilio, al menos una vez por semana. Sí, lo he leído en el diario El Día. 1 de cada 3 cordobeses pide comida a domicilio al menos una vez a la semana. Bueno, es verdad que estamos habituándonos, es un estudio que ha realizado Uber, que como saben es una empresa de delivery, de reparto domiciliario. Dice, pues eso, que especialmente es gente joven, fundamentalmente, piden comida que no tienen en casa, o hamburguesas, o pizza, o comida china, que es la que menos habitualmente hay, y sobre todo los fines de semana, que es esa vez a la semana donde suele reclamarse comida fuera del hogar. Bueno, en este sentido yo no tengo nada en contra de la comida que reparte Uber no cocina, Uber solo reparte, ni la que cocinan algunos establecimientos para el reparto domiciliario. Por ejemplo, el kebab también es muy habitual para la gente joven repartirla a domicilio. Pero bueno, cuando hagamos esto pensemos, estamos anteponiendo la calidad o en este caso la comodidad del hogar a la calidad de la comida, porque no siempre la comida que encargamos y que se nos lleva al domicilio es de calidad óptima. Es una reflexión particular que cada cual debe asumir o no, debe compartir o no, pero creo que en principio este tipo de comida que se sirve a domicilio, quitando algunos locales que sí que reparten comida de primerísima calidad, la mayor parte de esta comida que se está sirviendo a domicilio, no digo que sea comida basura, no llegamos a ese nivel, en ocasiones sí que lo es directamente, pero sí que es una comida de calidad, bueno, pues inferior quizá a la que podamos preparar nosotros mismos. Es verdad que ver el sábado por la noche el partido de fútbol en casa, que te sirva la comida el señor de la moto, es mucho más cómodo que levantarse y prepararla, pero bueno, seamos conscientes de que no es precisamente comida de calidad la que estamos ingiriendo. Seguimos con los sumarios. El diario El Día titula a 4 columnas el tema que les contaba del parque empresarial. Un parque empresarial de 45 hectáreas se ubicará junto a la base logística, en la misma parcela, La Rinconada. Saben que allí hay una parcela muy grande que en su día se reservó para una zona industrial. Aquel proyecto se descartó, hubo incluso un tema judicial por medio, litigios, etcétera, hubo que descartar aquel asunto y hasta que no se le ha encontrado la ubicación, este destino de la base logística del Ejército de Tierra, General Varela, no había nada previsto para esta base. De hecho, allí hay plantado almendros actualmente en esa zona. Bueno, pues el diario El Día nos cuenta que el nuevo PGO de La Rinconada comprende una parcela única para los dos proyectos, solamente habrá una parcelación, o sea, una única superficie. La parcela se va a trocear, lógicamente, habrá una parcela muy grande que será para la base logística y luego el resto de parcelaciones, el resto del espacio se troceará para cada industria. No creo que nadie pretenda una instalación enorme en ese lugar. Habrá, supongo, entiendo, que habrá industrias más pequeñas que irán comprando, alquilando espacios para ubicarse allí. El objetivo, como saben, es contar con un centro de producción, un polígono industrial cercano a la base logística que le sirva de apoyo o que se sirva de la base logística. Me explico, no solamente tienen cabida quienes vayan a trabajar para la base logística, sino que la base logística va a llevar junto a su misma estructura, una serie de infraestructuras que son muy aprovechables para otras empresas. Hablo de comunicaciones, de telecomunicaciones, de energía. Toda esta revolución que se va a producir alrededor de la base logística, que recuerden está entre Alcolea y la autovía, en la zona donde estaban antiguamente las fábricas del aceite, en la zona, si vamos hacia Madrid, a la izquierda.
Bueno, pues toda esa parcelación, que bueno, es campo de labor, solamente es terreno de labor, pues va a sufrir una revolución importante con la instalación de la base logística y con la empresa auxiliar, o no, repito, que no tiene por qué ser auxiliar, que van a instalarse junto a la base logística. También se van a beneficiar, lógicamente, zonas, por ejemplo, de Las Quemadas, que se han quedado sin urbanizar, incluso zonas fuera del término municipal de Córdoba, hablamos de Villafranca, que está muy cerquita, que es probable que también acoja alguna instalación, no sé, por precio o por extensión. No conozco exactamente qué posibilidades tiene Villafranca para instalar una empresa, me refiero a suelo, pero bueno, está muy cerca también de la base logística, no solamente va a ser todo allí en el entorno de la Rinconada. En cualquier caso, lo que sí es cierto es que es un área que hoy se dedica a la agricultura, no al olivar, sino al almendro fundamentalmente, y que de aquí al verano, se asegura el diario El Día, estará ya a disposición del Ejército para el suelo, para que empiecen a trazarse, pues bueno, pues eso, las primeras iniciativas que consistirán lógicamente en la instalación de las grandes infraestructuras, de los sistemas generales, el alcantarillado, el acerado, la iluminación, y luego poco a poco se irá levantando esta mini ciudad, o no tan mini ciudad, logística allí en la Rinconada. Recuerde que el plazo que se ha dado el Ejército de Tierra es 2026 para inaugurar este polígono, esta base logística, este macro centro logístico, pero que probablemente mucho antes ya haya alguna parte de esta infraestructura en funcionamiento. Como les decía, no se trata solo de trasladar aquí a la Rinconada los 12 núcleos que hay repartidos por toda España que se dedican al almacenamiento, mantenimiento, reparación de vehículos, de armamento, de material militar. No solamente es traerlo a Córdoba, sino cambiar por completo el concepto. Pasamos a la logística predictiva, que se trata de prever cuándo va a hacer falta determinado material y dotarse de él antes, incluso repartirlo antes de que se agote, algo que, bueno, que hasta ahora no ocurre así. Cuando algo falta en un almacén, se llama a la central y necesito mantas. Bueno, pues se buscan las mantas. Bueno, la idea de la logística predictiva es que antes de que eso ocurra ya se sepa que van a ser necesarias X mantas y hay que ir preparando, con lo que se conseguirá tener el material en su momento y probablemente a mejor precio y probablemente con la calidad que se busque y no con la que se encuentre, que es un poco trabajar contra el reloj, trabajar a pedido hecho, trabajar con la logística predictiva. Y luego la ingeniería militar 4.0, la de la robótica, la de la inteligencia artificial, que también se quiere implementar en Córdoba. Córdoba va a ser una especie de centro pionero, un poco el buque insignia, el lugar donde se ensayen determinadas metodologías y procesos que luego se expandirán, se exportarán probablemente a otros países de Europa. En España no habrá más que Córdoba, además del de helicópteros que habrá en Madrid, que se mantiene en Madrid, el resto vendrá a Córdoba, porque parece que aquel proyecto de Cataluña por ahora no tiene, el de trasladar allí parte de la reparación de blindados, por ahora no tiene viabilidad. Bueno, más cosas. Bueno, decía yo que en esta zona lo que son almendros. Publica hoy diario Cordópolis una información muy interesante, una reflexión que a veces hemos hecho en este mismo programa. Es un artículo de Juan Velasco, un reportaje más que artículo de Juan Velasco, y lo titula Todo al verde, cómo Córdoba pasó de ser una ciudad agrícola a una ciudad olivarera. Hemos hecho en muchas ocasiones referencia a este asunto, cómo Córdoba, habla mucho de la capital, pero yo lo extendería a toda la provincia, cómo impera el monocultivo, cómo Córdoba en su día tuvo más población que hoy y se alimentó de la propia huerta cordobesa, de nuestros campos, y sin embargo ahora, pues para comprar patatas hay que traerla de Alemania porque no se producen prácticamente más productos que el olivar. ¿Por qué se ha dado este asunto? Bueno, básicamente porque algunas de las grandes plantaciones o de las cosechas que se producían en Córdoba, por ejemplo el algodón o la remolacha, que son cultivos que hasta hace 15, 20 años pues reinaban en nuestros campos, la campiña sobre todo, pues dejaron de estar bien vistos en la Unión Europea. Saben que cuando España entró en la Unión Europea hubo una serie de exigencias, había que limitar el cupo lácteo, por ejemplo, había que limitar la producción de mantequilla, por ejemplo, la vid también, y entre otros asuntos, pues se limitó muchísimo la producción de remolacha y de algodón.
De hecho, se recuerda que en Córdoba capital había remolacheras, había algodoneras, todo eso acabó cerrándose porque Europa no nos dejó, más que no nos dejó, no es que se prohíban, pero sí que te limitan la producción para exportar y entonces pues cierra la viabilidad a muchas empresas. Bueno, pues Europa, la política agraria común, ha premiado o ha primado una serie de cultivos y efectivamente no estaban entre ellos ni el algodón ni la remolacha, tampoco está el trigo, que en Córdoba había mucho trigo, había mucho cereal, mucha cebada, había legumbres, había tártamo, había habas, había garbanzo, todo eso ha ido cayendo, sobre todo la campiña, en beneficio del olivar, que por cierto, en la campiña no es buena tierra para el olivar, que es una tierra muy arcillosa, que no es buena, no es la mejor tierra para el olivar. Sin embargo, bueno, pues porque la Unión Europea ha ido permeando, ha ido incentivando la superproducción intensiva, el olivar superintensivo, que como saben, bueno, pues mucho más rentable para el agricultor y más rentable también para la política agraria común. Y eso ha hecho que el resto de cultivos se vaya abandonando. De hecho, hubo zonas, por ejemplo, la zona de Montilla o Moriles, donde la vid está en franco retroceso. Cada vez hay menos hectáreas dedicadas a la uva, porque el agricultor encuentra más rentabilidad en el olivo. Es verdad que últimamente se están produciendo otros leñosos, por ejemplo el almendro que hablamos antes, que está también ganando un poco de espacio, pero sobre todo olivar. En Córdoba es la tercera localidad en la provincia de Córdoba con número de hectáreas de olivar. Córdoba, que es la segunda provincia andaluza en número de hectáreas, y cada año pues son 25.000 las hectáreas que se dedican al olivo en la ciudad de Córdoba, en la capital. La ciudad, lógicamente, me refiero al término rural de dentro de la capital. Es una cifra que nunca se había visto. Como le digo, que no va a pasar, ¿no? Supongan que un día haya que cerrar fronteras del todo, Córdoba no tendría comida para alimentarse porque solamente comeríamos aceitunas, y a lo mejor de aceitunas solo no se puede comer. Al margen del impacto que pueda tener eso, el impacto económico, que lo tiene también, hay impacto paisajístico, no hay esa pluralidad y esa diversidad que encontramos siempre en nuestros campos de los cultivos de girasol, que no se ven prácticamente, o del algodón, que casi se ve menos, o de la vid, por ejemplo. Ahora es todo olivar, sobre todo la campiña, digo. Pues aparte de eso, bueno, habría también que entender que la tierra no está preparada para albergar solo olivos durante todo el tiempo. El propio ciclo natural de la tierra, que antiguamente como el barbecho se iban rotando, que si el cereal, que si la remolacha, que si tal, yo no entiendo mucho de campo, pero sé que se iban rotando. Ahora con un olivar se planta un olivo y el olivar es para siempre, y ahí tampoco se produce esa rotación, con lo cual también se agota determinados materiales de la tierra. Creo que sería interesante que se recuperaran algunos cultivos, algunos muy sociales, como es el caso de la remolacha o el algodón, que requiere bastante mano de obra, que también generan industria, como fuera la azucarera en su día, o la algodonera. Recuerde que había un par de azucareras, había algodoneras. En Córdoba, en la época de Fernández Martel, se instauró la primera azucarera de España, que la trajo de Cuba y se instaló junto al Colea. Es decir, que la tradición en Córdoba es muy antigua y, sin embargo, bueno, todos son olivos, bienvenidos sean, mientras que produzcan y sean rentables, pero eso genera también otra serie de inconvenientes. Y el otro que se me olvidado, el último inconveniente, el del riego, porque además ahora todo el mundo riega el olivar. Lo que yo comentaba antes, la mayoría son cultivos de secano, que no requerían demasiado riego, algún riego sí cuando no llovía, pero poquita cosa. Ahora el olivar todo el mundo lo planta en superintensivo y además se riega continuamente, con lo cual las necesidades de agua pues son a veces inasumibles. Bueno, he dado un par de saltos, pero vuelvo a los periódicos. El diario ABC en la portadilla trae un par de asuntos. Por ejemplo, los ayuntamientos y la Diputación de Córdoba titula: piden 650 millones de euros a la Unión Europea, los famosos fondos Next Generation, que ya nos acostumbraremos a ir viéndolo cómo van llegando, esperemos que lleguen todos y tal y como se piden, y que bueno, pues se ha confiado todo en esta llegada de fondos europeos. Hay que decir que hay proyectos que ya estaban de antiguo, ahí está la portadilla, sí. Proyectos que vienen de antiguo y que se ha aprovechado estas circunstancias para incluirlos. Por ejemplo, este famoso tanque de tormentas que se está construyendo en la zona del Balcón de Guadalquivir, o por ejemplo el asunto del mihrab de la mezquita, lo hemos comentado, viene en el plan director de la mezquita catedral, la restauración del mihrab y toda la maxura, todo el muro sur de la mezquita, y en concreto las dos cúpulas que es junto al mihrab, también el mihrab. Y algunos otros proyectos que vienen de antiguo. Otros se incorporan, por ejemplo, la base logística. Se ha reclamado dinero para la base logística
si se consiguiese que llegase una parte de la inversión prevista del Fondo Next Generation, se aligerarían muchos trámites. Por ejemplo, Robocor, hemos hablado de esta empresa, es una empresa que pretende, es de la división aeronáutica de la empresa Star Defense Logistics and Engineering, que pretende crear un polo de desarrollo de drones junto a la base logística. Han pedido 780 millones de euros, el triple de lo que va a costar la base logística, y va a generar, dijeron en su día, más de 10.000 puestos de trabajo. Bueno, ojalá salga el Robocor, no Robocop, sino Robocor de Córdoba. También el centro de zoonosis, que presentó hace unos días el consejero. El centro de zoonosis es un viejo proyecto de la Universidad de Córdoba para zoonosis, son enfermedades de los animales, pero sobre todo las que afectan al ser humano. Porque tanto el coronavirus como algunas otras que hemos estado viendo, la listeria, por ejemplo, recuerden, la carne mechada, esta famosa que tanto nos asustó en su día, o por ejemplo el mosquito tigre, que no deja de ser una enfermedad que tiene el mosquito que la traslada a las personas. Todas estas zoonosis, enfermedades de los animales que se trasladan a las personas, son quizás el principal riesgo que tenemos en este momento en cuanto a la seguridad sanitaria. Y la mejor prueba, el coronavirus, que es un virus animal. Coronavirus viene a significar esto, un virus animal que se traslada al ser humano con consecuencias muy distintas. Recuerden aquellas otras pandemias o epidemias que hemos sufrido, de la peste porcina o de las vacas locas o la de los caballos, que algunas se trasladaban y otras no al ser humano, pero este tipo de enfermedades, esas mutaciones son el peligro. Bueno, pues el centro de zoonosis, que es una vieja reivindicación, aspiración de la Universidad de Córdoba, parece que se va por fin a ver la luz y que se va a hacer con fondos de los Next Generation, si es que al final acaba llegando, que esperamos todos que sí. Os decía, el tanque de tormentas que se están construyendo en la zona del Balcón de Guadalquivir, que es una especie de piscina de calmado. No es que sea aquello un gran aljibe, no es que vaya a aliviar las inundaciones, pero sí que cuando viene mucha agua de la sierra, actualmente cuando llega el agua tormentosa a Córdoba, pues nos cae de la sierra hacia la capital, pues los arroyos que están hoy reconducidos hacia nuestro alcantarillado, pues se colmatan, y es bastante habitual que el agua, en lugar de salir hacia abajo de la alcantarilla, pues salga del colector hacia arriba. ¿Cómo se evitará esto? Con este tanque de tormentas, que es una piscina de calmado. El agua llega a ese tanque de tormentas y baja ya al río de manera mucho más pausada. Ya hay en otras ciudades, en Sevilla hay algún tanque de calmado, algunas otras ciudades que en su día construyeron estos tanques, y en Córdoba pues se van a construir dos. Hay uno que está ya en una fase muy avanzada en la zona debajo del avión, en el Balcón de Guadalquivir, y hay otro creo que más abajo, más en la zona a partir de la Torrecilla. Bueno, más cosas, que también las hay y se me acaba el tiempo. El diario El Día trae un par de informaciones muy interesantes en la portada, luego vuelvo a recordar que tengo dos temas que no quiero dejarme. Habla de que Correos va a instalar cajeros automáticos en 16 municipios que no tienen banco. Más allá de la apuesta de Correos, que hay que aplaudir, de llevar este servicio a los municipios, pequeños municipios, hay que decir que la banca, con todo lo que muchas veces se habla de que es un elemento fundamental para la economía española, y recuerden en la última crisis de 2008 cómo hubo que rescatar muchísimos bancos para evitar su quiebra, cuando luego vienen mal dadas para ellos, no suelen tampoco cumplir con su cometido, y hay muchos municipios ya que se están quedando sin bancos, muchos municipios de la provincia de Córdoba, de toda España, donde no hay suficientes clientes para mantener una entidad bancaria, una oficina de la banca, y cierran. Claro, cuando había 4 o 5 firmas en un municipio que iban cerrando una detrás de otra, al final, ¿qué ocurre? Que hay municipios donde no hay ni un solo banco y ni un solo cajero automático, que yo puedo llegar a entender que cierre la oficina, pero no sé si cuesta tanto trabajo mantener el cajero, que sería ir una vez a la semana o cada vez que hiciera falta a reponer las cantidades que se estimaran necesarias. Sin embargo, no ha ocurrido así. La banca se está yendo de los municipios donde no tienen clientes, y ahí están inventando fórmulas para que los vecinos de esos municipios, mucha gente mayor, muchas personas mayores, puedan retirar dinero del banco y hacer sus compras. Se ha inventado desde el cajero automático móvil, una furgoneta que va por los municipios un día o dos a la semana para facilitar a las personas mayores, sobre todo, para que los jóvenes puedan desplazarse a otro municipio a retirar dinero del cajero. Se han incluso planteado algún tipo de servicio dentro del ayuntamiento, que en todos los municipios hay ayuntamiento. Y al final Correos va a instalar
cajeros automáticos en 16 municipios. No queda muy claro, yo leí la información, no me queda muy claro si va a ser sin comisiones, si va a ser sin coste extraordinario, porque claro, si encima que nos pone un cajero, ahora hay que tragar con lo que quiera cobrar de comisión, entiendo que se hará su servicio público y entiendo que se va a hacer de una manera asequible para los usuarios de la banca. Pero más allá de este servicio, repito, de correos, me parece que cuando la banca pidió ayuda en su día para rescatarlo, luego no nos contó que cuando las cosas vinieran mal dadas, pues habría un ERE en tal banco. Saben que hay problemas en Unicaja, que está planteando un ERE brutal, en el Santander, en el otro, el BBVA. Cada banco está ahora viendo cómo aligera sus plantillas, pero cuando llegó la época de reclamar ayuda pública, ahí se cortaron menos. Bueno, pues así se le puede exigir también a la banca que cumpla, que baje sus comisiones, que mantenga la calidad en el servicio, que no nos hagan esperar esas colas enormes y que cuando haga falta en un cajero perder algo de dinero para ganarlo en otro, que se sacrifique algo de rentabilidad, pero que se mantenga un servicio que habitualmente no lo hace. Bueno, vuelvo al diario Córdoba, que hay dos asuntos estadísticos interesantes. Bueno, hay una información que no he comentado, la venimos dando la semana pasada, y es que hoy comienza el plazo para pedir cita a los menores entre 9 y 11 años. Saben que el miércoles pasado mañana empiezan a vacunarse ya este grupo de edad, de 11 a 9. Hoy llegan las vacunas, hoy se van a empezar a preparar las dosis, porque son mini dosis las que se van a inyectar a los pequeños, y los chicos y chicas de 11, 10 y 9 años van a ser vacunados a partir del miércoles. En Andalucía son 220.000 los que hay, creo recordar, hablo de memoria, y son casi 700.000 los que hay, pero este grupo de edad se va a vacunar antes de fin de año. Los padres pueden pedir cita, van a darle cita para las tardes o los fines de semana en centros de salud inicialmente. Los que tengan algún problema especial se le podrá hacer una cita distinta, ¿no? Pero en principio, centros de salud por las tardes, desde hoy hasta final de año, este grupo 9, 10 y 11. Luego el grupo de 5 a 8 años se esperarán a primeros de año, de aquí a 20 días, con la segunda remesa que llegará a partir de finales de enero probablemente, porque hasta ese momento hay dosis suficientes. Bueno, eso, si tienen hijos en esa edad, sepan que ya pueden llamar a Clic Salud o a Salud o mediante la web, o incluso yendo al centro de salud pueden allí pedir cita. Bueno, decía que hay dos estadísticas en el diario Córdoba, muy rápido porque me quedo sin tiempo. Córdoba es la provincia con menor tasa de fracaso escolar, titula. Es verdad que la cifra está un poco falseada, porque el año pasado hubo ahí un poquito de mano blanda por parte del profesorado y aprobaron muchísimos alumnos. Hablan, en este caso, del paso del fin del ciclo, fin de ESO o de la FP. Digo que hubo un poquito de mano blanda y tenemos, por ejemplo, que el 94,88% progresaron el cuarto y último curso de la ESO hacia el bachillerato. Es que donde termina la obligatoriedad de la educación. Bueno, es una cifra quizás está un poco, en este caso, no digo manipulada, pero sí muy condicionada por el tema de la pandemia. En Andalucía la media ha sido, este año pasado, 91%, en Córdoba 94%, y el año anterior de la pandemia fue del 88%. Que también Córdoba estuvo ahí por encima de la media. Bueno, son cifras que, como les digo, son muy interesantes. Habría que ver si realmente todo el alumno que progresa de curso cumple los mínimos criterios, porque bueno, hay un debate abierto sobre ese sentido. Por cierto, hay diferencia entre la pública, la privada y la concertada. En la pública ha promocionado el 93%, en la concertada el 97% y en los centros privados el 100%. Todos los alumnos que se matricularon en un colegio privado pasaron a bachillerato, que yo me alegro mucho por ellos, pero a veces son estadísticas que, bueno, habría que dedicarle más tiempo del que le voy a dedicar yo. Y luego una estadística que aparece también en el Córdoba, que ya comentamos la semana pasada, y es que apareció en la portada del Córdoba: la natalidad se dispara en Andalucía con una subida por encima del país. Bueno, es un titular que es un poco engañosete, y no quiero tampoco... Es una información que se extrae de Europa Press, que publica el diario Córdoba, pero, bueno, tanto como que se dispara, ha habido 2 niños más que el año anterior. Yo creo que dispararse quizás sea un término un poco excesivo. Y lo que sí es cierto es que de las pocas comunidades autónomas donde no ha bajado la natalidad. De las 17 comunidades autónomas, 12 han nacido menos niños en el 2021 que en el 2020, hablamos de hasta octubre. Y solamente en 5, Andalucía, Aragón, Murcia, Cantabria, Navarra,
se han mantenido, no es que haya crecido muchísimo, ya le digo, en Andalucía 2, en Córdoba algo más. Recuerden que la semana pasada lo publicó Cordópolis y había un poco más de margen, de Córdoba estaba por encima de la media, pero de ahí a que diga que se dispara me parece un poco exagerado. Es verdad que Andalucía es la comunidad donde más niños nacen, pero también la comunidad donde más personas vivimos. 55.627 pequeños han nacido desde enero a octubre en Andalucía, son 2 más que el año pasado por esa fecha, que tampoco, como digo, 2 más no parece que sea como para hablar de dispararse. Bueno, y terminamos con las fotos, que me lo dejo para el final. Ayer el Córdoba derrotó como se preveía a un equipo que se llama Panadería Pulido, San Mateo, que es el barrio donde está este equipo, y bueno, pues quedó sobre el césped que la lucha de David contra Goliat, pues casi siempre suele ganar Goliat, excepto el día de la Biblia, que ahí David le pegó con la onda al otro. En este caso Goliat pues pasó por encima de David y no metió más porque no quiso, y porque además Germán Crespo aprovechó el partido para dar descanso a muchísimos de los titulares habituales del Córdoba, que aún así le colocó 4 goles en la primera hora y, como digo, probablemente no quiso seguir haciendo sangre contra este equipo, un equipo, bueno, muy voluntarioso, el Panadería Pulido San Mateo, pero que evidentemente no tiene nada que hacer contra el Córdoba. Córdoba es el primero, el Panadería Pulido, del barrio de la Vega de San Mateo, Canario, va al último, ha ganado un partido en toda la liga, el Córdoba no ha perdido ninguno, la diferencia es abismal. El Córdoba además, señala ABC, amplía un poco la brecha con respecto a los siguientes clasificados porque pinchó el segundo, empató el tercero, con lo cual el grupo de perseguidores ha quedado a 8 puntos, todos, hay 4 o 5 equipos que están a 8 puntos del Córdoba, una distancia cada vez mayor, sobre todo porque cada vez quedan menos ligas. Es verdad que no ha empezado todavía la segunda vuelta, pero están el Ceuta, el Coria, el Villanovense y el Cacereño, todos empatados a 8 puntos del Córdoba. Aquí le falta, por cierto, un partido por jugar, el del Mensajero, que juega el día 22, creo que juega esta semana que viene. Es que de conseguir 3 puntos serían 11 puntos, que son casi 4 partidos, porque el averaje los tiene ganados con prácticamente todo lo que ha jugado. Córdoba, aparte, creo que fue la Antequera, la Antequera, quitando ese partido, todos los partidos de casa lo ha ganado por 3 o más goles. Es decir, que la diferencia, el Córdoba se le ha quedado pequeña muy pronto esta categoría, y todos lo que esperamos es ver cuándo se consigue el ascenso a Primera RF, a Primera Federación, y cuándo se sigue con la progresión hacia ligas profesionales, hacia al menos Segunda División, que es la categoría que parece que le toca a la ciudad inicialmente, con aspiraciones a pelear por la Primera División. Bueno, pues aquí lo dejamos. Como siempre les digo, hay mucha más información en los periódicos que no da tiempo a comentar. Léanlo, bajen al kiosco, compren un periódico, léanlo en internet, la radio y sobre todo la televisión. Mañana martes seguimos. Hasta entonces, como siempre, gracias por su atención.